Éxodo 32. Vamos a leer del versículo 1, hermano, hasta el versículo 8 solamente. Vamos a tomar asiento después. Esa es la palabra del Señor en el nombre poderoso del que reina Jesús. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Voy a tomar asiento en esta hora. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 32. He tomado una experiencia de los pastores, hermano, de los siervos de Dios, de los verdaderos siervos de Dios, porque la Biblia nos enseña que debemos retener lo bueno y lo malo debemos desecharlo. Y he tomado la oportunidad de conocer siervos de Dios, y estos hombres de Dios tienen una cualidad, tienen algo que los hace diferentes a los demás. Estos siervos tratan, al menos el hombre, el que está encargado, trata de hablar lo menos que pueda con las personas, porque el enemigo interfiere en sus vidas. Si por ejemplo usted habla conmigo y me dice que usted acaba de saltar un banco, la carne va a tomar control y yo le voy a dar un sermón sobre los ladrones. Y esa no es palabra de Dios, esa es palabra del diablo. El Señor debe hablar, no yo debo de buscar. Pero el siervo de Dios debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. Yo me gozo, hermano, este lunes. Dios me dio dos mensajes, dos revelaciones de su palabra. Una de ellas fue manifestada. Los líderes de hoy en día, los líderes modernos, los apóstoles modernos, los pastores modernos, predican de lo que miran, predican de lo que oyen y predican de lo que le dicen. Desgraciadamente. Y eso es algo erróneo dentro de la casa de Dios. El siervo debe hablar lo que Dios le da, lo que Dios le revela, lo que Dios le hace sentir. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea que esos mensajes son bíblicos, como fue bíblica la palabra que Satanás le predicó a Jesucristo en el desierto. Pero la palabra de Dios, la que viene con unción y ungida, es la que viene de arriba, la que Dios le revela a sus siervos. Esa es la palabra que edifica, la que fortalece, la que sana, la que liberta y la que vuelve a construir aquello que el enemigo ha derribado. Eso es lo que hace Dios. Y en esta tarde sentí hablar sobre este tema bajo el tema al becerro en el fuego de Dios. Quema al becerro en el fuego de Dios. Que hay sueños que Dios pone. Yo soy testigo que Dios pone sueños, revela en sueños, visiones. Pero hay sueños también, como decía ella, que son de parte del enemigo. Son sueños para hacerte caer. El enemigo pone sueños a tu vida para hacerte desviar, para hacerte callar. Vamos a hablar de Moisés y vamos a hablar de Aarón. No vamos a hablar del vecino, ni del hermano, ni de la hermana. Vamos a hablar de Moisés y de Aarón. Vemos que cuando Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, lo sacó con mano fuerte, con mano dura. Dios tuvo que usar a Moisés. Moisés, quien era un siervo entregado, un siervo que no tenía dificultad para hablar, él lo dice, pero era un siervo valiente, un siervo decidido. Él no tenía ayuda, él era valiente, se enfrentó a Faraón, hermano. Era un hombre decidido.
usaba aquella vara que era la autoridad de Dios, la autoridad de Jehová, y la arroja enfrente de Faraón y la convierte el poder de Dios en serpiente. Transforma las aguas en sangre, trae langostas, trae ranas, trae moscas, etcétera, las plagas al pueblo de Egipto. Mas sin embargo, viendo estas maravillas Israel, viendo estos milagros que Dios hacía a su favor y en contra de Faraón, Israel no supo darle gracias a su Dios. Israel no tuvo el conocimiento para decirle a Jehová: Jehová, gracias por sacarme de la esclavitud, gracias por liberarme, por darme la oportunidad de cantarte libremente y de servirte conforme a tu voluntad. Israel no pensó de esta manera. Aunque ya Israel era libre de Faraón, ellos comían el maná del cielo, ellos bebían de la roca que Dios les abría, porque en el desierto no murieron de hambre ni de sed, murieron por rebeldes, murieron por las serpientes, por los escorpiones, porque la tierra se abría, por eso ellos morían, pero de hambre y sed no morían, porque Dios les sustentaba, ni de sol, ni de calor, ni de frío, hermano, porque de noche la columna de fuego los acompañaba. De día la nube de Jehová andaba con ellos. El desierto, hermano, de día es un infierno ardiendo, un infierno vivo, y de noche es un hielo, es un frío infernal en esos lugares. Por eso Dios les sustentaba con la columna de fuego. Pero este pueblo, hermano, este pueblo era un pueblo no obediente. Ellos solamente querían ser alimentados, solamente ellos querían ser refrigerados con el agua. Cuando ellos tuvieran hambre: Señor, tengo hambre, dame de comer. Señor, tengo sed, dame de beber. Como nosotros, nos falta el alimento, ¿qué le pedimos al Señor? Señor, mira, no tengo trabajo. Oramos, Dios lo da. Señor, mira, no tengo que alimentarme, no tengo que beber, mira lo que hay. Y oramos y el Señor da. Porque una de las cosas que Dios quiere y ha prometido, mejor dicho, es que Él responde cuando usted le habla. Dios, podríamos decir que es como una persona. Si usted me pregunta algo de su banca, yo le voy a responder. Si usted me hace una pregunta, yo se la voy a responder, le voy a responder a usted. Dios es de igual manera. Dios es un Dios vivo. El hombre no le puede mirar. Le dijo a la samaritana, capítulo 4 de Juan, que Dios es espíritu, y los que le adoran, los que le buscan, dice el Señor, tienen que buscarle y adorarle en espíritu y en verdad. O sea que a Dios nadie lo puede mirar, nadie lo puede ver. Pero ese un canto que acabamos de terminar de cantar dice: Dios está aquí, Dios está en este lugar. Dios estuvo cuando oramos por la pastora y Dios la sanó. Una mujer que estaba, hermano, en el hospital con diálisis, máquinas en sus riñones porque no servían. Esa es la gloria de Dios. No hablaba, querían desconectarla. Sus familiares estaban ahí y oramos una noche o dos. No es por nosotros, mucha gente oró por ella, pero el que hizo la obra, hermano, fue el Señor Jesucristo. Fue Dios el que hizo la obra. Y Dios se enaltece. Dios es grande y maravilloso. Ese es el Dios grande. Y ahora esa hermana de la Rosa, ahora nuestra pastora en Texas, ella, hermano, está adorándole, le está predicando a la gente, le está hablando a la gente cuando el diablo quería callarla, porque el diablo había puesto un becerro ahí para que ella lo adorara. El diablo, hermano, quiere tenerte enfermo para que tú lo adores. Estoy enfermo. A veces decimos: hermano, ore por mi enfermedad. Hacemos nuestra la enfermedad, o hacemos nuestro el problema. Ore por mi problema. Lo hacemos nuestro. Y esas cosas no son de nosotros, son del enemigo, porque Jesús ha prometido en Isaías que en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades,
llevó nuestras faltas, llevó nuestras dolencias, llevó nuestras necesidades. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero a veces nosotros, es decir, el enemigo pone becerros en nuestra vida para que le adoremos. Ay, mi enfermedad, es que estoy malo, no fui a la iglesia porque estoy enfermo, es que tengo un problema muy grande, no puedo ir al servicio. Allí está el becerro que el enemigo ha puesto y el hombre lo está adorando. Dios es nuestro doctor, Dios es nuestro médico. Hay veces, hermano, porque yo conozco siervos que han ido a los hospitales, porque Dios quiere a veces que usted vaya al hospital y ahí te manda por desobediente, porque Dios tiene un mensaje para cierta persona de ese lugar. Pero unos siervos de Dios van a los hospitales, van a los doctores también, porque así es permitido, son designios de Dios. Había un evangelista que decía: mi doctor es Dios, mi doctor es Jehová, mi doctor es el de arriba, y murió por no haberse checado con los doctores, porque él estaba en desobediencia y murió en rebeldía. A veces vivimos con esa mentalidad que está muriendo delante de Dios, pero no es así. Y es cuando la enfermedad viene en nuestra vida y nos lleva. Son becerros que el enemigo pone en nuestra vida. Israel, hermano, era un pueblo ya libre, un pueblo que podía cantar día y noche, un pueblo que podía exaltar al Señor las 24 horas del día. Pero era un pueblo que, aunque estaba libre, ellos querían hacer su propia voluntad. Ellos querían seguir su propio ego, su propia consuficiencia, su propia pensar. Y en una ocasión que Moisés dejó sola la congregación, porque él se fue al monte a orar, dice la palabra en capítulo 32, versículo 1, dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, porque Moisés no subía a orar 1 hora, él no subía a orar 2 horas, él se iba por días, por horas, a adorar a su Dios, porque él sabía la responsabilidad que tenía frente al pueblo de Israel y ante Dios. Moisés no era un hombre carnal, no era un hombre como los que hay hoy en día en estos tiempos. Era un hombre decidido, repetimos, un hombre valiente que había entregado su alma, su vida a Jehová de los ejércitos. Cuando él decía: Señor, no sé hablar, no puedo hablar, mira que soy tartamudo, Moisés, no te preocupes. ¿Qué acaso no conozco a tu hermano Aarón? Que ese es una taravilla. Él sabe hablar perfectamente, mira, él te va a ayudar. A último momento ni Aarón le ayudó. O sea, Moisés subía a platicar con Dios. Moisés no se juntaba con los de la congregación para decir: a ver, quiero que me digas tus secretos, quiero que tú me reveles lo que sientes. Moisés, hermano, se iba con el que todo lo sabía. Aquel que todo lo sabía, Jehová le revelaba: Moisés, en tu pueblo hay ladrones. Moisés, en tu pueblo hay desobedientes. Moisés, en tu pueblo hay esto, háblales de esto. Moisés fue el predicador modelo, el predicador que sacó de Egipto al pueblo de Israel. Y a eso iba Moisés allá arriba, al monte, a decirle a Dios: Señor, heme aquí, estoy aquí, dime en lo que te he faltado, dime en lo que te puedo servir. A eso venimos al altar, a decirle al Señor: Señor, ¿en qué te he ofendido esta vez? ¿En qué te puedo servir? ¿Cuál es el pecado de la iglesia? ¿Qué necesidad hay en la iglesia, Señor? Yo no tengo necesidad, Señor, de ir con mi hermano a preguntarle sus temores, y tú los conoces. Tú me lo vas a revelar, tú me lo vas a decir. Y es cuando el siervo o la sierva se dirigen por el Espíritu Santo, es el que revela. Dice la palabra que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es el Dios grande y maravilloso. Y a eso, hermano, iba Moisés al monte a orar y a pedir y a platicar con Jehová. Y en esa ocasión le dice: ay, Moisés,
apresúrate, Moisés, que el pueblo que entregué en tus manos se ha descarriado. Alabado sea el nombre de Jesús, porque cuando Moisés dejó al pueblo de Israel, hermano, lo dejó bajo el cuidado, podríamos decir, del copastor Aarón, su hermano Aarón. Era un hombre que sabía hablar perfectamente, un hombre educado, un hombre que sabía hablar y mover sus manos y todo eso, convencer a las personas. O sea, podríamos decir que era un hombre que podía guiar a una congregación. Pero pasó esto, hermano, de que cuando el pueblo de Israel se sintió solo sin Moisés, porque Moisés era el que les daba de garrotazo, Moisés era el que les daba con la palabra, Moisés era el que los exhortaba, Moisés era el que los disciplinaba, Moisés era el que los guiaba, el que les decía cuando estaban mal, cuando les decía que tenían que arrepentirse y humillarse frente a Dios, porque Aarón no les decía, el único era Moisés. Cuando vieron que Moisés ya no estaba, hermano, empezaron a desesperarse, empezó el diablo a meter esa cizaña, empezó a meter en sus vidas esa comezón de querer hacer su propia voluntad, como a veces nos pasa a nosotros. Y empezó el enemigo, hermano, a crear un becerro de oro. Empezó a crearse, hermano, sus pensamientos primeramente en la mente de Aarón, en la mente de los israelitas. Alabado sea Dios. Quiero leer Éxodo 17:6, hermano, donde dice la palabra 17:6 de Éxodo: he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. El pueblo, nos volvemos un poco para atrás, el pueblo tenía sed. Dios le daba la libertad a Moisés de golpear la peña de Horeb, y la peña de Horeb, que era Jesucristo, el agua viva, el agua de vida eterna, se enfría para alimentar y calmar esa sed del pueblo de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el pueblo, aunque veía esas maravillas, hermano, ellos de todas maneras y de todas formas, ellos querían algo diferente, querían seguir como esclavos, no lo sé, pero Dios quería libertarlos, quería guiarlos a una tierra donde ellos no iban a padecer ni a sufrir. Ellos iban a gozarse, iban a ensanchar sus propiedades, iban a darle la gloria a Dios. Sus hijos no iban a nacer en cautiverio, como esos leoncitos de los zoológicos, hermano, cuando tienen una parejita para que se reproduzcan, la cría nace en cautiverio. Esas crías no conocen libertad, esas crías no saben lo que es correr. Esos leoncitos que se crían en cautiverio, los hijos no saben lo que es treparse a los árboles, lo que es agarrar una presa fresca y devorarla. Ellos no saben más que comidas congeladas o animales muertos, lo que le dan. Así también el pueblo de Israel. Los hijos de Israel, hermano, iban a ser hijos atribulados, asustadizos, hijos que no sabían lo que era libertad. Para eso Dios los había sacado de Egipto, para que disfrutaran lo que era libertad en Jesús, en Dios Jehová. Alabado el nombre de Jesús. El pueblo se empieza a lebrestar en contra de Aarón. Y Aarón, hermano, el típico predicador moderno, quiso darle a la gente lo que la gente pedía. Se identifica este predicador Aarón con los líderes de hoy en esta época, en este siglo. Alabado sea Dios. En que el predicador, hermano, le da a la gente lo que la gente pide. La gente pide días de refrigerio, de recreación en la iglesia, el pastor se los da. La gente pide, hermano, días de fiesta, fiestas que no son bíblicas, el pastor se los da, porque actúan de esta manera como Aarón, para que no se voltee la gente en contra de Aarón, del pastor. El pastor les hace lo que ellos quieren. Y Aarón, hermano, podía convencerlos, porque él tenía palabrerío. Él tenía la facilidad de hablar, no era como Moisés, que él decía que era tartamudo, tartamudeaba,
pero Aarón era un hombre elocuente, lo cual hoy en día hay pastores muy elocuentes, hermano, pero aún así ellos permiten que los becerros nazcan y se hagan dentro y fuera de la congregación para no tener de enemigo a la iglesia. Pero hay siervos como Moisés, se paran firmes, que no dejan que se edifiquen altares dentro de la casa de Dios. Él no deja, hermano, que se elaboren becerros de ninguna clase, sea oro, espiritual o plata o lo que sea. El siervo destruye con la palabra esos becerros en el fuego de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice el versículo 2 de Éxodo: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Aarón no supo disciplinar al pueblo. El pueblo pedía algo contrario a la palabra. El pueblo pedía algo que estaba en contra de su Dios. Y Aarón no dijo: esto que ustedes piden no lo puedo hacer, esto está mal, Dios no aprueba lo que ustedes piensan. Pero Aarón no supo usar su palabrerío, porque una de las cosas es tener palabrerío, facilidad de palabra, y otra cosa es tener el poder de Dios en los labios. Moisés pocas veces hablaba, pero cuando él hablaba salía poder de su labio, él salía autoridad de su boca, y lo que él hablaba, lo que él profetizaba, lo que él decía, se cumplía. Cuando Moisés levantó la vara, aquella vara del poder de Dios, el mar se dividió en dos partes. Se dividió no porque Aarón interfirió, sino porque Moisés levantó con autoridad la palabra de Dios, y el mar se dividió y pasó el pueblo de Dios en seco. Alabado sea Dios. Eso es lo que Dios hace en la vida del siervo y de la sierva de Dios. Y este hombre, y para eso, hermano, para hacer esas cosas, para que Dios te use o nos use en milagros, profecía, revelación, sueño, visión y todo lo que Dios quiera hacer en nuestra vida proféticamente, es necesario que nosotros digamos no a los becerros, digamos no al pecado, digamos no a la rebeldía, digamos no a la unidad con el mundo. En Gálatas 4:4, Santiago 4:4, perdón, nos dice que nosotros no debemos hacernos amigos del mundo. Aarón, hermano, se hizo amigo de la iglesia, de la congregación de Israel. Israel se había amistado con el mundo, con la tradición de sus antepasados, con la gente de alrededor, de otras ciudades, de otros pueblos, reinos. Hacían sus reyes de oro, sus animales de oro para adorarlos, altares de oro, y ellos también querían hacer lo mismo. Y lo hicieron. Santiago nos dice que si yo me amisto con el mundo, me voy a enemistar con mi Dios. Aarón, hermano, se amistó con Israel. ¿Cuántos hoy en día se amistan con el pueblo de Dios? ¿Cuántos hoy en día se amistan con la gente para decirles: está bien lo que estás haciendo, está correcto para lo que tú estás haciendo, Dios está contigo de todas maneras? Moisés no les dijo eso. Ustedes han hecho un becerro, Dios está contigo de todas maneras. No. Se empieza a enojar Moisés, se empieza a irar Moisés cuando mira esta cosa. Más adelante vamos a llegar. Aarón, hermano, Aarón no supo decir no, y empezó a darle libertad a la gente para que ellos crearan lo que ellos querían. Aarón, pero es que vamos a hablar al predicador moderno, al pastor. Hermano, queremos hacer una vigilia. Las vigilias que se celebraban, hermano, eran vigilias de oración. Jesús dice: mi casa será llamada casa de oración. Pero muchas de las veces hoy en día las vigilias que se hacen son vigilias con chocolate, viñuelos, pan, fiestas, celebraciones, y palabra no hay en esos lugares de oración. Son becerros que se están realizando. El enemigo ha puesto en esos altares becerros que la gente está adorando. La gente está adorando no la oración y a Jesús, están adorando una
una tradición. ¿Qué es lo que pasa en Navidad? Hay un becerro en un pesebre ahí, porque ese no es Jesús. Jesús existió hace 2012 años. Él vino a nacer solamente una vez. El monito que ponen ahí no es Jesús. Ese es un becerro de oro que han hecho, hermano. Porque ellos lo pintan, lo ponen desnudo. Y la Biblia dice que estaba envuelto en pañales. Entonces, como decía un hermano, ese es un demonio que está ahí porque están adorando a un becerro. ¿Entiendes? No es Jesús. El verdadero Jesús está en el cielo. Allá está la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí. Jesús no es un bebé de un año. Ahorita tiene un mes de nacido para muchos. Para nosotros, 2012 años que vino al mundo. Alabado sea Dios. Pero eso, Jesús ya existía. El libro de Juan lo dice. Capítulo 1, verso 1 dice que él ya existía desde antes. Él ya era Jesús. Alabado sea Dios. Y hermano, el hombre se crea becerros en su vida, sea enfermedad, sea distracciones, sean fiestas. El hombre quiere crearse otros ídolos espirituales para poder adorar a Dios. Porque Israel había hecho un becerro, hermano. Ellos no decían, este becerro ¿cómo podríamos decir, hermano? O sea, que decían que era Jehová. Era fiesta para Jehová lo que iban a hacer. Ese becerro era de Dios, es de Dios. Las quinceañeras son de Dios, esos becerros son de Dios también, dice. Las navidades que el hombre celebra son de Dios también. Así decía Israel, el becerro que hemos creado son de Dios. Son los dioses que nos han sacado de Egipto. Le daban la gloria a un animal, a un becerro. ¿Qué es lo que pasa en el día de acción de gracias? Lo que los americanos, aquellos indios americanos, los pioneros, los pilgrims, aquellos hombres que habían entrado aquí con la autoridad de Dios, celebraban no solamente con pavos, con animales, con maíz, con hortaliza, con frutas, con todo, hermano. Pero hoy en día el hombre ha escogido un animal para adorarlo, un becerro de oro que es un pavo. Alabado Dios. Hablando espiritualmente, es un becerro que el hombre ha creado. Y así Israel, hermano, no entendía quién era Dios. Ellos miraban la vara de Aarón convertida en culebra, en serpiente, y como miraban también que aquellas varas que los brujos hechiceros habían arrojado se habían convertido en serpientes también, hermano, y como la vara de Aarón se había devorado a las de los hechiceros. Esas maravillas para ellos no valían. Ellos veían cómo las plagas de Egipto venían por voluntad de Dios, de Jehová. Israel no se sorprendía. Miraban la columna de fuego, la nube de Jehová. Miraban la roca de Oreb abriéndose para darles agua de beber. Veían todos los días el maná del cielo, hermano. Y el pueblo nunca le daba gracias a Dios. El pueblo nunca decía Jehová es Dios. Siempre trataba de excusarse, siempre trataba de decir, bueno, pues a Dios no lo vemos, pero a este animal sí lo miramos. Alabado sea Dios. Y Aarón, hermano, empieza a decirles, tráiganme todo lo que tienen sus esposas, sus hijos, sus hijas, todos esos zarcillos, aretes en las orejas, tráiganmelos para acá. Y se lo trajeron a Aarón, versículo 3. Así nos dice. Y en el 4 nos dice que este hombre, hermano, los empezó a fundir, porque este hombre no sabía predicar la palabra, pero podía ser dioses. Hay quienes no pueden predicar la palabra de autoridad de Jesús. Hay quienes no pueden profetizar conforme a la palabra. Hay quienes no pueden revelar los sueños conforme a la voluntad de Dios, pero sí pueden torcer lo que viene a sus vidas. Este hombre no podía exhortar al pueblo, no podía disciplinarlo, no podía aconsejarle, pero sí pudo hacer algo en contra de Dios. ¿Qué fue? Fundir el oro y dar la forma a un animal, a un becerro. Versículo 4. Y él, o sea Aarón, los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses
que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Y dónde estaba Jehová, hermano? ¿Dónde está Dios en medio de esas fiestas? ¿Dónde está Dios en medio de esas diversiones? ¿Dónde está el Señor en medio de esa palabra próspera? Porque hoy en día se predica un evangelio muy próspero, un evangelio que todo lo perdona y que todo lo es, un evangelio diferente al que Jesús enseñaba. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la gente cuando miró este animal, hermano, este becerro: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Y cuántas veces le dijeron a Moisés: gracias, Moisés, porque el Dios tuyo, porque el Dios Jehová nos sacó de Egipto? ¿Cuántas veces le decían a Moisés: Señor Dios o Moisés, dile a tu Dios, dile a Jehová que gracias por habernos liberado? Moisés, gracias, dile a tu Dios por el maná. Moisés, dile gracias a tu Dios que le damos nosotros, Israel, por haber puesto la columna de fuego de noche y la nube de día. Gracias por la roca. ¿Cuántas veces le dieron gracias a Moisés? No, yo no veo en la Biblia una sola vez. Mas sin embargo, miraban a este animal que lo había hecho el hombre de la noche a la mañana y le daban gracias. Gracias, becerro. Gracias por habernos sacado de la tierra de Egipto. ¿Dónde estaba el becerro cuando estaba frente a Faraón, Moisés, hermano? Ahí no había becerro, los únicos becerros eran ellos. El pueblo hebreo que nunca entendía la palabra de Jehová. Eso era, hermano. Y empiezan a adorar a aquel animal, aquel becerro, lo empiezan a adorar, a venerar, le empiezan a rendir tributo. ¿Cuántos de nosotros podemos mirar, hermano, denominaciones que se han hecho, no hablando espiritualmente, sino físicamente, una figura de adoración, un crucifijo, una imagen, un santo, qué sé yo, hermano, algo que pueda adorar? Mi abuela tenía esa costumbre, era una persona católica, una persona que tenía en su cuarto imágenes de todas clases. Una ancianita de 90 años y toda la gente la visitaba, hermano. Ay, abuelita, es que tengo que pasar para los Estados Unidos, no tengo papeles. Y la gente sinvergüenza sigue pidiendo a Dios para que les ayude a hacer sus sinvergüenzadas. Y aquella viejecita, mi abuela, empezaba a orar unos rezos muy raros, prendía veladoras a unos santos ahí que ni conozco yo, algunos. Y fíjense que le iba bien a esa persona. Regresaba y le daban dinero a mi abuela, porque no le pagaban antes. Decían: mi abuela, hasta que no te vaya bien, hasta que se resuelva tu problema, vienes y me pagas. Y algunos venían y otros no venían porque no les había resuelto la situación. Otros: abuelita, es que tengo mi esposo que ya no me gusta, quiero cambiarlo, me golpea. Y ahí va la señora esa, mi abuelita, a hacer esas cosas veladoras y esos santos. Yo tenía unos 5, 6 años, ya raro me acuerdo de eso. Y luego ya después murió la madre de mi padre. Y hermano, esta señora se dedicaba a hacer esas cosas. Ella tenía sus becerros, sus altares, ella tenía su confianza en que eso era Dios. Porque usted ve que era un hechicero y él tiene imágenes, y tú le preguntas: ¿y esta imagen de quién es? No, pues es Santo Niño de Tochi. ¿Quién es ese? Pues es un ángel de Dios, es un siervo de Dios. Oh, y este que está acá, pues esa es una virgen. ¿Quién es? Pues la que está en el cielo allá. Becerros de oro, becerros que el enemigo ha puesto en su vida. Porque el enemigo viene a tu vida, viene a mi vida, para desviar la atención de Jesucristo. El diablo empezó a usar a la gente para hacer un becerro, para hacer caer a Aarón, y Aarón cayó de la gracia. Aarón, hermano, se desvió, no supo controlar al pueblo de Dios y les realiza un becerro. Fíjense cómo el enemigo, el Dios de este siglo, trabaja en la vida del hombre. No veo en la Biblia, hermano, ningún libro que Aarón haya discutido con el pueblo de Israel respecto a este tema. Él libremente, sí, como no, vengan, tráiganme el oro y yo voy a hacerlo. Hay personas que no pueden predicar, no pueden enseñar la Biblia,
no pueden esforzarse en orar o en ayunar o en hacer algo para Dios, pero sí pueden hacer cosas desagradables en contra de Dios. Este hombre era un maestro para hacer esa artimaña, para hacer ese animal del cerro. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos en el capítulo 32, versículo 4, donde dice que este hombre, Aarón, estaba haciendo este becerro de oro de los aretes de las mujeres. Mientras que Moisés, hermano, estaba hablando, adorando a Dios, porque mientras que usted esté buscando a Dios, mientras que usted esté adorando al Rey de Reyes, el enemigo no se va a quedar quieto. Si no puede con usted, si no puede conmigo, él se va a ir con alguien más débil. Y los débiles en este libro 32 de Éxodo era el pueblo de Israel. Moisés estaba fuerte espiritualmente, estaba hablando con Jehová, estaba hablando con su Dios, pero el enemigo ya empezó a crear un becerro para que ellos se desviaran. ¿Cuántas veces el enemigo ha puesto becerros en nuestra vida? Becerros de enfermedad, becerros de problemas, de aflicciones, de necesidades. Podemos enumerar cantidad de becerros espirituales que el enemigo ha creado para que lo adoremos. Ay, hermano, es que esta es mi enfermedad, esta enfermedad es mía. La Biblia no nos enseña que el diabetes es mío. La Biblia no me enseña que la presión, que la tristeza, que el dolor, que la tuberculosis, que el asma, que el SIDA, que el cáncer sea mío o sea suyo. Eso es consecuencia de la desobediencia. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó todos nuestros cánceres, todo lo que pueda venir a su vida. Por eso cuando una persona está enferma, se ora, Dios da la respuesta. Cuando la persona está en el Señor, Dios escucha. Jeremías lo dice. Alabado sea el nombre, como el caso de esta pastora, hermano. Dios se glorifica en la vida de sus siervas y sus siervos. Quizá esta pastora tenía esa enfermedad, estaba afligida, estaba decidida ya a morir, hermano. Ahí estaba el becerro de enfermedad, pero ella no empezó a adorarlo. Ella no pensó en servirle a esa enfermedad. Muchos ya se hacen amigos de la enfermedad, se hacen amigos del problema, duermen y comen con el mismo problema, con la misma enfermedad y se acostumbran, son felices, porque el enemigo quiere poner en nuestra vida esos becerros que destruyen nuestra adoración. Israel estaba triste. Israel no estaba triste, Israel estaba contento, estaba gozoso. Más adelante lo vamos a ver, hermano. En el libro de Reyes, capítulo 12, versículo 28, nos dice la palabra de Dios que había un rey llamado Jeroboam. Fue el rey el causante. Este hombre fue el que desvió completamente al pueblo de Israel. Capítulo 12 de Primera de Reyes, versículo 28. Vemos que Israel, hermano, antes de entrar en este versículo, Israel le decía al becerro que ese era el becerro que había sacado del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto de esclavitud, de manos de Faraón, los hizo libres este becerro. Y Jeroboam hizo algo similar, hermano. Dice, repetimos, Primera de Reyes 12:28. Jeroboam, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Este no hizo uno, no se conformó con uno, hizo 2 becerros. Y dijo al pueblo, ¿qué le dijo, hermano? Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Si me equivoco, dígame, hermano. Jeroboam le dice al pueblo de Israel: estos 2 becerros que ustedes ven, estos son los dioses que ustedes los han sacado de la tierra de Egipto. Es decir, estos becerros los han liberado a ustedes. Fíjense lo que hizo este rey Jeroboam. Este fue el rey más maligno que yo puedo ver en la Biblia. El
poderoso que hizo errar completamente al pueblo de Israel. De por sí el pueblo de Israel era un pueblo idólatra, un pueblo inclinado a la rebeldía y a la idolatría. Y este rey acabó con todo el pueblo. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces estamos mirando que el pueblo de Israel llamó en 2 ocasiones dioses a los becerros. Y el animal que había hecho a Aarón le llamaban Dios, el pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino era el que los había libertado de Egipto. Fíjense, ya no era un becerro, eran 2 ahora que Jehová había hecho. Pero no le dieron la gloria a Dios, no le dieron la gloria a Jehová. Dios quiere que yo le dé la gloria a Dios. Dios quiere, porque Él no comparte su gloria con nadie. Nos enseña la palabra que si Dios, yo pido oración por mis hijos, pido oración por mi hermano, mi hermana, y si hay alguien que oró por ellos, yo digo gracias a Dios porque escuchó al hermano, escuchó a la hermana, al joven, porque Dios merece la gloria. El rey Herodes, hermano, murió comido de gusano por no darle gloria a Dios. Asa, el rey, este hombre rey importante, Asa, murió también de un dolor insignificante, de una enfermedad natural. Enfermó de los pies y no se salvó, murió porque no buscó a Dios. Eso es lo que nos pasa cuando no le damos gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El versículo 1 nos dice, hermano, y viendo esto Aarón, volvemos a Éxodo 32:5 dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová. ¿Acaso Dios se complace en idolatría? Dios se complace en estos animales que había creado, en este animal que había hecho Aarón. Fíjense, no contento con eso, edificó un altar ahí. ¿Dónde está el altar de Jehová? Ellos no habían hecho un altar para adorar a Jehová. No lo habían hecho. ¿Dónde está en la Biblia en Éxodo? Al menos en este sitio. Ellos estaba el pueblo de Israel ahí. Aarón estaba sentadito como estaba Elías sentado. Elías, el sacerdote malvado y perverso. Él estaba ahí perdiendo el tiempo. Estaba ahí sentado perdiendo el tiempo solamente. Pero cuando le entra la idea malévola en su corazón al pueblo de Israel y a él en edificar un Dios, que ellos pudieran mirar un becerro, un animalito de oro, empezaron a adorar a Dios y a hacer altares, empezaron a hacer holocaustos, ofrendas y decir, mañana vamos a celebrar fiesta para Jehová. Miren lo que hace el enemigo. Si le decimos a algunas congregaciones que nos vamos a juntar todos para hacer una vigilia, para adorar a Dios, para pedir por esta nación, porque Pablo le dice a Timoteo, quiere que todos los hombres sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento, y la única manera que eso pase es que las congregaciones se olviden de sus doctrinas, se olviden de sus egos, de su orgullo, de su vanagloria, y se junten en oración, pidan en oración un día especial. Ese sería uno de los pensamientos que yo le pediría al Señor, que al menos un día al año se juntaran todas las congregaciones y juntos en un lugar, una vigilia, pidiendo, orando, gimiendo. La gente no va a querer. Pero si usted hace un becerro de chocolate ahí, ellos van y adoran a Dios, les está presentando holocaustos. Si usted le dice a la gente, queremos orar todos los pastores en cierto lugar para pedir por esta nación, porque esta nación necesita desesperadamente a Dios. ¿Ve usted los gobernantes? Descienden, decía un pastor, avergonzados del trono, avergonzados de la silla. Los presidentes ya no son evangélicos, ya son musulmanes. Está por entrar ahí un ateo. Entonces, ¿qué es? Está por entrar también un pastor o de esa religión que cree que tienen muchos esposos. ¿Cómo se le llama eso? Mormones.
Fíjese a dónde ha llegado esta nación, porque la nación de Estados Unidos se ha hecho un becerro, se ha hecho un animal para adorarlo. Uno de ellos es el pavo. En sí el pavo normal no es un animalito común y corriente que sirve para alimentar a las personas, que es comestible. Pero es que agarran un día, y ese día debe ser para Jehová, y lo usan para darle la gloria a alguien más. Israel, ese día, ese era el día especial para darle gloria a Dios. Y ellos agarraron un animal, lo hicieron con la ayuda de Aarón y empezaron a adorar a este animalito. La gloria no era para Dios, la gloria era para el enemigo. Cuando nosotros empezamos a adorar imágenes, empezamos a adorar problemas, enfermedades, conflictos, necesidades antes que el Señor, ese es un becerro en nuestra vida. Necesitamos quitarlo y quemarlo en el fuego de Dios. Alabado sea el nombre del Cordero. Aarón dice: mañana, hermano, vamos a hacer una fiesta en Jehová. Y la gente dijo: correcto, hay bebida, hay alcohol, hay fiesta, hay música, ¿verdad? Porque si no hay música, pues no es de Dios eso. Mire, cualquier persona puede moverse y danzar cuando hay un bajo, cuando hay una batería, cuando hay un órgano que un hermano lo sabe tocar muy bien, una guitarra, un instrumento, hermano, la gente se goza, se deleita, porque muchas de las veces la carne se empieza a gozar, a mover al ritmo de música. Pero cuán difícil era como David, hermano, como Salomón, adorar a Dios sin bajo, sin bocina, sin instrumentos. En México hay congregaciones que no tienen ni guitarra, ni bocina, ni micrófono, pero se gozan en la presencia de Dios. Y hoy, allá, desgraciadamente en otros lugares, si no hay música, no es de Dios. Si no hay instrumentos, es que Dios no está ahí. Dios no habita donde hay instrumentos. Dios habita donde está el corazón contrito y humillado. Alabado sea Dios. Bendito es el Rey de Gloria. Estamos terminando, hermano. Y Aarón, hermano, dice: vamos a hacer una fiesta a Jehová. Vamos a hacer una vigilia, hermano, con chocolate y donas. Todos dicen gloria a Dios. Amén, vamos a hacerlo. Quite el becerro, quite las donas, quite el becerro de chocolate y nadie viene. Alabado sea Dios. El versículo 6, hermano, dice: y al día siguiente, ¿qué hicieron, hermano? Madrugaron. Al siguiente día madrugaron, nos dice Éxodo 6, y ofrecieron holocaustos, no a Jehová, hermano, y presentaron, dice, ofrendas de paz, y se sentó el pueblo ¿a qué? A comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ellos se deleitaban en la carne, se deleitaban en el becerro de oro, se deleitaban en lo que habían hecho, se deleitaban en lo que estaban mirando, en lo que estaban escuchando, los alaridos de regocijo, los alaridos, hermanos, de alegría, de gozo carnal. Y Aarón no tuvo el suficiente valor para decirles: lo que ustedes hacen es idolatría. Con tal de ver al pueblo feliz, Él les dio la libertad. Decía un pastor aquí en esta ciudad: es que la congregación debe estar alegre, feliz. Vamos a ver un grupo musical de otro lugar para que la gente se goce, se deleite. A traer becerros de otro lugar si hay mismo gozando dentro. Hermano, Dios quiere que nosotros echemos fuera todos los becerros en nuestra vida, de enfermedad, de pretexto, de excusa, de problema. El enemigo viene a tu vida, viene a mi vida a querer meter esos becerros para que yo los adore y diga: bueno, estoy bien delante de Dios, así estoy bien. Eso es lo que Dios quiere, lo que Dios de este siglo quiere. Pero el Dios que habita en los cielos, como dijo aquella mujer prostituta de Jericó, Rahab, Dios es Dios en el cielo y es Dios en la tierra. Ese es el Dios grande y maravilloso de Israel.
Y el pueblo, hermano, vemos un pueblo que estaba contento, feliz, alegre, gozoso, deleitándose, comiendo, bebiendo, hermano. La Biblia nos enseña que el reino de Dios no es comida ni bebida. Y Jesús en cierta ocasión nos dice y nos habla que no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Y la palabra, la Biblia, es la boca de Dios. Alabado sea Dios. En el libro de Números, versículo 4, capítulo 3, nos dice: pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Este pueblo de Israel, vivía en rebeldía continuamente. Y en esta ocasión, estos hombres habían presentado una ofrenda, un sacrificio extraño delante de Jehová, como el fuego, es decir, como la ofrenda que está ofrendando el pueblo de Israel en frente de Aarón. Dicen que en el desierto ellos presentaron un fuego extraño, una ofrenda extraña, un holocausto extraño, algo que Dios no aprobaba. Israel presentó ese animal, ese becerro que Dios no estaba aprobando. ¿Cuántas de las veces nosotros presentamos ante Dios algo que Él no aprueba, algo que es abominación a su vida, a su santidad? Alabado sea el nombre de Jesús. Y causa a estos hombres, hermano, Nadab y Abiú, ellos, hermano, presentaron este fuego extraño. Y dice la Biblia que ellos no tuvieron hijos, consecuencia de esto. Por eso muchos se maldicen de esta manera, hermano, porque quizá los líderes como Aarón no les han enseñado qué es abominación, qué es bendición, qué es maldición, qué es mentira, qué es verdad, o qué es aceptable o no aceptable frente a Jehová. Porque muchos creemos, y si, al menos mi persona no es así, pero muchos creen, hermano, la mayoría, de que porque Cristo murió en la cruz del Calvario, de que porque Jesús resucitó de la tumba y está a la diestra de Dios Padre, puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer lo que se me venga en gana. Y ese no es el pensamiento de Dios. Así pensaba Israel. Bueno, estábamos esclavos, ya no podemos hacer esto, no podíamos tener fiestas, no podíamos saciar, no podíamos gritar, pero ahora estamos libres porque Jehová nos ha sacado. Ahora vamos a gozarnos, porque muchos son así, hermano. Y falsos pastores asalariados dicen: hermano, pero es que no se preocupe, Dios dice la Biblia que las cosas, cuando usted acepta a Jesús, 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y le dicen: es cierto, pastor. Y en verdad, hermano, la persona que ha aceptado a Jesús, las obras que él hace son nuevas. No es de que hay robos nuevos o estafas nuevas, porque muchos creen eso. Algunos pastores lo predican de esta manera, que si la persona ha sido un ladrón toda su vida, ahora puede ser un ladrón, pero un ladrón nuevo en Jesús. Puede seguir robando, pero ahora en Cristo, porque son nuevas las obras. Eso es una mentira del diablo. El tremendo ejemplo que yo veo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es Saulo de Tarso, un hombre impío, un hombre maligno, un hombre que perseguía y mataba a la iglesia, hermano. Este hombre fue transformado. Por eso él decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él no tenía becerros en su vida, él no tenía becerros en su caminar, él los quitaba. Alabado sea Dios. Y estos hombres, por ofrecer un fuego extraño a Jehová, se maldijeron y no tuvieron familia. Alabado sea Dios. Pero cuando usted habla con Dios, cuando yo hablo con el Señor, cuando yo me olvido del problema,
Me olvido del becerro de enfermedad que ha puesto por ahí el enemigo. Me olvido del becerro de problema que quiere meter en mi casa, en mi trabajo, en mi tienda, en mi negocio, en donde quiera. Me olvido de ese becerro. Dios va a hablar con usted, va a responderle, va a decirle: hijo, en esto me está fallando, esto no me está gustando de ti. Cuando usted habla conmigo, difícilmente puedo resolver su problema, porque ningún hombre sobre la tierra tiene la capacidad de resolver problemas. Solamente hay uno que puede hacer las cosas grandes y maravillosas. No solamente resolver nuestros problemas, sino sanarnos y liberarnos de toda cautividad. Y Moisés estaba hablando con el que todo lo podía, con Jehová de los ejércitos, y le dice Jehová: Moisés, anda, desciende, bájate pronto, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Apresúrate, Moisés. Quizá te lo diga a ti, hermano, hermana joven, en esta tarde. Apresúrate, Moisés. Lo que te he entregado, lo que he puesto en tus manos, el enemigo está tomando control. Alabado sea tu nombre, Jesús, en esta tarde, en esta noche. Y Moisés presta oído a la palabra de Jehová, porque el siervo y la sierva son prestos para oír, tardos en hablar. Moisés no hablaba. Hay que ser sabios en escuchar. En Apocalipsis, el mensaje que le daba a Juan en revelación, el Señor de los cielos le dice a las 7 iglesias: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso muchos perecen, porque no saben escuchar. Alabado sea Dios. Y este Moisés empezó a escuchar la voz de Dios. Moisés, desciende, desciende, porque el pueblo de Israel está cayendo, se están perdiendo, han caído en la idolatría. Y Moisés escucha, hermano, y desciende. Hasta el versículo 17 nos pasamos. Dice la palabra, hermano, que cuando oyó Josué, porque él andaba con Moisés también, el clamor, dice que lo oyeron del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Creemos muchas de las veces donde hay mucho grito, donde hay mucha distorsión, donde hay mucho palabrerío, donde hay muchas cosas de esas, creemos que ahí está Dios, hermano. Es un becerro que se ha metido a ese lugar. Dios, hermano, vemos que Dios se movía en la vida de Ana, una mujer atribulada, una mujer que el enemigo Penina la traía, hermano. Esta mujer la tribulaba, la perseguía, se burlaba, se reía, y era una mujer, hermano, que se fue a sentar, se fue a mostrar al altar. El libro de Samuel nos dice primero el libro, se fue a sentar, se fue a postrar en la casa de Dios, mientras que el sacerdote estaba por allá descansando. Y ella calladita se presentó ante Dios, calladita, sumisa, humillada, sin tanto brinco, sin tanto grito. Empezó a adorar en su pensamiento, empezó a darle gloria a Dios, a decirle y a prometerle y a pedirle y a clamarle, como Jeremías nos dice y nos enseña. Y Dios le responde. Esa mujer, la tristeza se le fue. Esa mujer no necesitó brincar ni gritar, ni necesitar un animal frente a ella. Esa mujer no comía, no bebía, y a partir de ese momento empezó a comer, empezó a alegrarse, su espíritu se empezó a recrear. Este es el lugar donde nuestra alma se puede recrear en el Señor. Pero el enemigo puede meter en nuestra vida becerros de distracción, becerros de sueño, de aburrimiento, becerros. Esos becerros necesitamos desecharlos en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. El versículo 18, hermano, dice:
Y Moisés respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. No se sabía si cantaban, gritaban o tiraban alaridos. Había un desorden en ese lugar. Dios no habita donde hay un desorden. Dios habita en santidad. Dios está donde su pueblo se presenta ante Él, contrito y humillado. El 19, hermano, ya finalizando, y aconteció que cuando él llegó al campamento vio al becerro. Lo primero que Moisés miró fue el becerro. Lo primero que mira el siervo de Dios cuando entra a un lugar es la imperfección que hay en el pueblo. No necesita que el hermano le cuente al pastor. No necesita que la sierva le diga, hermano, fíjese que hay una persona que adulteró, o mató, o metió un chisme a otra, o calumnió, robó, o hizo trampa en la taxa del gobierno, o hizo esto, o viene corriendo de su país porque hizo esta u otra cosa. Hermano, Dios le revela al siervo. Lo primero que vio Moisés fue que el becerro. No vino Aarón a sus pies. Moisés hizo un becerro. Moisés lo miró. Dios revela a sus siervos visión, sueño, profecía, palabra, visión. Todo eso Dios lo revela, porque Dios ha revestido a sus siervos, a sus siervas, de un poder que el hombre no conoce. Jesús le dice a sus discípulos, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Me seréis testigos en Jerusalén y en Samaria y en todo Judea y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Lo primero que miró el siervo fue el becerro y las danzas, versículo 19. Y dice que la ira de Moisés, porque el siervo de Dios también se enoja, se molesta, se aira, se molesta, porque la ira del siervo y de la sierva, el enojo es contra Satanás, hermano, contra el maligno, porque no, en realidad no fue el pueblo ni fue Aarón, sino fue el enemigo que vino a distorsionar la mente de todos. Es el diablo el que viene a poner en tu mente y edificar en nuestras vidas ese becerro que adoramos o que adoran. Y Dios no le gusta eso. Dice, hermano, que él miró las danzas y Moisés se enojó de una manera grande y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al monte, al pie del monte. Si hubiera entrado, hermano, en vez de Moisés, un predicador moderno de estos tiempos, hubiera aplaudido a este Aarón, lo hubiera alabado, lo hubiera dicho, Aarón, qué bueno, gloria a Dios, hiciste de este pueblo un pueblo gozoso, contento, un pueblo agradecido. Mira, no presentaban holocaustos, ahora presentan ayunos. Digo, ayunos no se dice en la Biblia, pero presentaron holocaustos y ofrendas de paz. Pero Moisés fue el que entró y dice, esto no le gusta a Dios, esto no le está agradando al Señor, porque Moisés hacía el papel de juez frente a Israel. Él era el que juzgaba conforme a la palabra de Dios. Él era el que traía la palabra. Él era el que traía la exhortación. Él era el que traía la disciplina. Cuando miraba que Israel se doblegaba, se quería rendir, se desanimaba, Él los animaba, les decía, sigan adelante, nos falta poco, sométanse a Dios, vamos a salir de este desierto. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y hermano, este hombre Moisés se enojó, se molestó y destruyó las tablas al pie del monte. Molesto. ¿Cuántos de hoy se molestan por lo que hay en la iglesia? ¿Cuántos siervos o siervas se enojan contra el pecado, contra el enemigo o contra la gente que quiere hacer la voluntad de ellos mismos, diciendo que Dios está con ellos y Dios no está? Ya Dios no estaba con Israel. El que estaba ahora era el enemigo, era el becerro que estaba al frente. Alabado sea Dios. Ya Dios no estaba con ellos. Por eso Dios le decía a Moisés, bájate pronto, Moisés, desciende pronto, porque el pueblo se
desobedezco a Dios, ya Dios no está en mi vida. Lo que está en mi vida, hermano, como dijimos la vez pasada, solamente dos están en nuestras vidas, o es el enemigo o es Dios. Cuando Dios no está conmigo, es el que reina el enemigo. Cuando el enemigo está conmigo, Dios no puede estar. Dice la palabra del Señor Jesucristo que no podemos servir a dos señores, o tenemos que servir a uno y al otro dejarlo. Alabado sea Dios. Y dice que Moisés, hermano, en diferencia a estos líderes modernos, pseudo asalariados, él agarró el becerro como pudo, porque no se dice que Josué lo ayudó. Él lo agarró, lo metió al fuego y lo empezó a derretir. Lo empezó a derretir en el fuego de Jehová. Alabado sea Dios. Bendito es el nombre de Jesús, porque el fuego de Dios estaba con Moisés, hermano. Aquel fuego extraño que ofrecía Aarón, hermano, era un fuego extraño que le iba a maldecir si él no se arrepentía, hermano. Pero el fuego de Jehová lo traía Moisés y lo mete al fuego y lo deshace, lo hace polvo y lo esparce por las aguas, dice el versículo 20, y le da a beber a todos los hijos de Israel, hermano. Alabado sea Dios. Allí paramos, hermano, en esta tarde. Bendito sea el Señor. Ahí paramos. Bendito sea Dios. Hoy en día, hermano, los líderes, los pastores fortalecen al pueblo como Aarón fortalecía al pueblo de Israel, hermano. Los fortalecen, los animan a seguir en lo mismo, pero cuando entró Moisés, dice, esto no le gusta a Dios, y se empezó a enojar.